Iniciamos presentación. Bien, como habíamos dicho, el tema de hoy, sí, es coenzimas. Ya vimos enzima, vimos coenzima, ahora vemos coenzimas. Vamos a ver un poquito de la parte de pilas y demás, que ya lo ven en el laboratorio, pero hacemos como una introducción en la parte teórica, energía potencial y demás. Y luego vamos con lípidos y creería que eso va a ser la próxima semana y ya estamos con metabolismo porque si no, no nos dan los tiempos. Bien, entonces, coenzimas, ¿qué son las coenzimas? Podemos decir que las coenzimas actúan como transportadores transitorios de grupos funcionales específicos. ¿Sí? A ver, cuando nosotros veíamos el concepto de enzima, cuando veíamos enzimas, dijimos que la holoenzima estaba constituida por una coenzima y una apoenzima, ¿sí? También, según el concepto de enzima, las enzimas son de naturaleza proteica. Eso sí, en su mayoría habíamos dicho, salvo los ARN descubiertos en el último tiempo, pero en su mayoría podemos decir que las enzimas son de naturaleza proteica, simple o compleja, ¿sí? Tanto se trata de proteídos. En algunos casos, estas enzimas no van a requerir para su actividad otros grupos químicos que no sean sus residuos aminoácidos. O sea que van a actuar en una reacción como enzima y no van a necesitar otros grupos. En cambio, hay otras enzimas que, ¿sí?, un componente químico adicional que se llama cofactor, ¿sí? Entonces, ese cofactor puede ser inorgánico, que se llama, puede ser el hierro, ustedes van a ver cuando veamos metabolismo, interviene el hierro, el magnesio, el manganeso, el zinc, ¿sí? O puede ser una molécula orgánica o metalorgánica que se denomina coenzima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta coenzima, el FAD. Entonces, es una molécula, ya estamos viendo, que va a acompañar a la enzima, ¿sí? Y su naturaleza es orgánica o metal orgánica. Es decir, podemos decir que un grupo prostético unido covalentemente o de manera muy fuerte a la proteína enzimática recibe el nombre de coenzima, ¿sí? Según el Leninger sería esa definición. O sea que la coenzima es parte de la enzima y desempeña el papel que desempeña, la función que cumple, es transportador transitorio de grupos funcionales. Es específico, ¿no? Por ejemplo, puede transportar protones, como es en este caso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una reacción, ¿sí? Una reacción, nosotros vemos acá grupo amino, grupo carboxilo, ¿sí? Un aminoácido. Entonces, vemos que el alfa-aminoácido puede ser deshidrogenado por la actividad de una enzima, como puede ser la deshidrogenasa, ¿sí? Una enzima deshidrogenasa. Y ese grupo, ¿sí?, que esa enzima es ese grupo de protones, de los hidrógenos que son liberados de ese grupo alfa-amino, ¿sí?, por la actividad de la enzima deshidrogenasa, es transferido a esta coenzima, que en este caso es un FAD, que está en su forma oxidada, y se reduce, ¿sí?, captando esos hidrógenos. Entonces, luego, por la intervención de una cetooxidasa, se oxida nuevamente a
FAD oxidado y transfiere esos hidrógenos a otra molécula que puede ser, por ejemplo, en este caso, una molécula de oxígeno que pasa a peróxido a través de otra enzima como es la citocromo, o la actividad de otra enzima como es la citocromo oxidasa. O sea, vemos que está recibiendo grupos, produciéndose su reducción de esta molécula y luego los está cediendo. En cambio, la enzima que actuaba, decíamos que la enzima no se altera, interviene en la reacción y luego se recupera como tal al final de la reacción. En este caso, la coenzima, que es la que acompaña a esa reacción, vemos que no, ¿sí? Se modifica, pero que luego, a través de otra reacción, vuelve a su... ¿sí? Entonces vemos que la coenzima en este caso va a estar transportando hidrógenos, ¿sí? Hasta que los transporta los hidrógenos, hasta que los devuelve, ¿sí?, a otra reacción para quedar nuevamente en su estado inicial. Bien, esa es una presentación general de cómo estaría actuando una coenzima, ¿sí? Bien. Luego vamos a ver qué es el FAD, qué es eso, ahora lo vamos a desglosar. Lo que yo quiero es que les quede ese concepto, ¿sí? Como estas coenzimas se acompañan de alguna manera a lo que son las enzimas, ¿sí? Bien, eso sería el primer título del programa. Luego seguimos con coenzimas y vitaminas, que habla de las coenzimas y las vitaminas. Y decimos que muchas enzimas, ¿sí?, poseen como con coenzimas. Muchas coenzimas poseen como parte de su estructura una vitamina. Están muy relacionadas las coenzimas con muchas vitaminas, como vamos a ver. No es que la vitamina actúa como tal, sino que es parte de la estructura de esa coenzima y que además van a desempeñar funciones de tipo catalítico. Las vitaminas son sustancias activas, sí, que se van a ingerir o que se ingieren con los alimentos. Son imprescindibles, ¿sí?, para para la realización de muchas funciones vitales y no pueden ser sustituidos por otras sustancias. Por lo tanto, sí, son muy importantes las vitaminas incorporadas en la dieta y que son las esenciales, pero también se puede, ¿sí?, el organismo puede algunas obtener de otros productos similares que se denominan provitaminas, ¿sí? Entonces tenemos las vitaminas que sí o sí se incorporan en la dieta y algunas que se pueden formar a partir de provitaminas. También otra característica que tienen es que las cantidades de vitamina que requerimos son muy bajas, ¿sí?, las cantidades de vitamina muy reducidas. Entonces, no se requiere, ¿sí?, grandes cantidades de vitamina para el buen funcionamiento diario. La función catalítica de las vitaminas radica en el hecho de que forman parte de una coenzima, como dijimos. Cuando tenemos cantidades insuficientes de vitamina, aparecen los síntomas de enfermedades por carencia. Entonces hablamos de carencia, ¿sí? Bien, esa sería la relación de coenzimas y vitaminas, un apartado, digamos, ahí un título que tenemos. Y luego vamos a la constitución y clasificación de las coenzimas. ¿Cómo están constituidas las coenzimas? ¿Sí? Vemos que casi todas en general, casi todas las coenzimas, contienen en su estructura grupos fosfatos, ¿sí? Grupos fosfatos, como ácido fosfórico. ¿Qué tienen? Un azúcar, ¿sí? Un azúcar, nosotros ya vimos los azúcares, generalmente es la ribosa, un azúcar, y una base. Entonces, el azúcar que se une, a ver, vamos a ver si encontramos el puntero, porque esto me hace lío. Acá está. El azúcar que se une, ¿sí?, a una base, y esta base puede ser
púrica o pirimidínica. Esta unión de la base con el azúcar da lugar a la formación de lo que se conoce como nucleócido, ¿sí? La unión que se da entre los dos es una unión tipo enlace N-glucosídico. Ese nucleócido, a su vez, ¿sí?, que se esterifica con el grupo fosfato, ¿sí?, con el hidroxilo de la ribosa, del azúcar. El grupo fosfato se une al azúcar a través de una unión éster, da lugar a la formación del nucleótido. Entonces, en forma general, esa es la estructura que va a presentar un nucleótido que es una coenzima, que da lugar a una coenzima. Esa es una estructura general. Así como clasificábamos las enzimas y sabemos que las coenzimas están en relación directa con las enzimas, tenemos tres grupos. Las coenzimas que transfieren hidrógeno, como el ejemplo que veíamos, corresponden al grupo de las oxidorreductasas. Aquí está, le falta la 2. Oxidorreductasas. Las coenzimas que transfieren grupos, ¿sí?, que pueden ser grupo fosfato, grupo metilo, grupo sí, son grupo fosfato rico en energía y dadores de grupo metilo, como decíamos, ¿sí? O sea, son grupos. Y las coenzimas de las isomerasas y las liasas, que es el último grupo que vamos a ver. Entonces, esa sería la clasificación. Las que transfieren hidrógeno, las que intervienen, intervienen en procesos de oxidorreducción, las que transfieren grupo y finalmente las que actúan junto a las enzimas como son las isomerasas y las liasas. ¿Qué más tenemos para decir acá? La clasificación. O sea que la mejor manera de clasificar las coenzimas es hacerlo de acuerdo a la reacción en cuya catálisis interviene, ¿sí? Dentro del primer grupo de las coenzimas que transfieren hidrógeno, o sea, las coenzimas de las oxidorreductasas transportadoras de hidrógeno, tenemos al piridinnucleótido o difosforopiridinnucleótido o NAD, nicotinamine adenin dinucleótido. ¿Sí? No se preocupen porque ya el nombre va a salir luego de que hagamos todo el desglose de las moléculas. Entonces decimos que esta coenzima va a estar constituida por dos nucleótidos que veíamos nosotros en la primera parte. ¿Sí? O sea, el NAD va a estar constituido por dos nucleótidos. O sea que se empieza a hacer un poquito más complejo. Entonces vamos a ver cómo se constituyen esos dos nucleótidos, ¿sí? El primero, ¿sí?, que vamos a desarrollar es a partir del ácido nicotínico, como vemos aquí, ¿sí? El ácido nicotínico, que es el 3-pirimidin-carbónico, o sea, tengo que también se conoce como niacina, ¿sí? Entonces tenemos el ácido nicotínico, sí, que va a reaccionar con un amonio y va a dar lugar a la formación de la nicotinamida. ¿Ven? Se forma acá la amida, entonces eso se conoce con el nombre de nicotinamida. Que luego reacciona con ácido clorhídrico y da lugar a la formación a esto que se conoce, esta estructura que se conoce con el nombre de sal de piridonio o de la sal de la nicotinamida. Sal de piridonio de la nicotinamida. Como ustedes verán, el ácido clorhídrico, al ser un ácido fuerte, va a ceder el protón que se va a unir, ¿sí?, a este nitrógeno, y este nitrógeno, ¿sí?, de este grupo va a quedar con carga positiva. Eso va a permitir, ¿sí?, la reacción con el azúcar. Entonces ya tenemos, la base es esta, la sal de piridonio de la nicotinamida. Recuerdan que era una base.
más el azúcar. ¿Cuál era el azúcar? Bueno, acá tenemos desarrollado lo que habíamos visto nosotros, una D-ribosa que tenemos en su forma lineal, se forma la unión hemiacetálica entre el carbono 1 y el penúltimo carbono y da lugar a la formación, a la estructura cíclica de la alfa decimos, de ribofuranos, 5 carbonos. Esta es la más común dentro de la coenzima, ¿sí? Entonces, esa molécula se va a unir con la primera, ¿sí? Entonces, la unión, ¿sí? Va a reaccionar el hidrógeno de este que está unido a este nitrógeno y le daba la carga positiva, va a reaccionar con el oxidrilo del carbono 1 alfa, como es el ribofuranosa, el oxidrilo está hacia abajo, entonces reacciona dando lugar a la formación de este enlace entre el nitrógeno y el carbono, un enlace covalente con liberación de una molécula de agua. Entonces se forma, como veíamos, ¿sí? Porque si no se daba esta unión de este protón, ¿sí? Esta reacción no se produce. Entonces con la adición de ese hidrógeno se produce este enlace. Y entonces se forma la unión entre la base y el azúcar. A su vez, el azúcar se une a un grupo fosfato. Por el carbono número 5 se une, a través de un unión éster fosfórico, se une al grupo fosfato. Entonces, sí, decimos que esta es la alfa, acá está mal porque en realidad esto está indicando que esta es la alfa de ribofuranosa, ¿sí? Que está formada entonces, decimos, por la nicotinamida, la ribosa, el ácido fosfórico, tenemos un nucleótido, ¿sí? El otro nucleótido que se forma es con la adenina, que es una base, que por el nitrógeno que está en posición 9, se une al carbono 1 de la ribosa y la ribosa por el carbono número 5 se une al grupo fosfato. Y es el adenosin mononucleótido de fosfato. Entonces ya tenemos un nucleótido aquí, otro nucleótido aquí. Esos dos nucleótidos se unen por sus grupos fosfato, ¿sí? Y constituyen lo que es toda la estructura de esta coenzima que se conoce con el nombre de nicotinamida adenina dinucleótido, porque son dos nucleótidos los que se han unido y dado lugar a esta estructura, el NAD, como vemos en la bibliografía. El difosfopiridinucleótido es el nombre anterior con el que se conocía. Ahora la nomenclatura, por ahí se lo doy porque aparece en alguna bibliografía, pero se utiliza más nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Que la niacina de la que partíamos, me olvidaba. ¿Se acuerdan? Esta niacina también, ¿sí? Es un constituyente vitamínico. Siempre hay, no siempre, en la mayor parte hay constituyentes vitamínicos. Bien. Puede ocurrir, sí, una simple variante de lo que veíamos, ¿sí? Tenemos la nicotinamida, adenina, dinucleótido, pero fosfato, porque aquí en el carbono número... Ay, acá está mal. En el carbono número 3, carbono número 2 está bien. En el carbono número 2 tiene un grupo fosfato,
¿sí? Entonces, hablamos, cuando ustedes vean en fotosíntesis, van a ver la intervención de la formación del NADP, que le decimos NADP en forma sintética, que en realidad es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que es la que se forma en la parte luminosa y luego ingresa a la fase oscura, ¿sí? Entonces, esa es otra coenzima. Es una variante. Espectro de absorción, vamos a ver luego de interpretar esto. Esa base, ¿sí? La que formaba parte, que es la nicotinamida, ¿sí? Es ahí donde se produce la reducción, donde se unen esos protones, ¿sí? Es aquí donde se produce el proceso de reducción. O sea, este protón es el que se va a unir, como son dos protones los que son cedidos, ¿sí? En esta reacción, un protón se va a unir en este enlace, ¿sí? En el carbono número 4. El otro protón, ¿sí? Queda libre y alrededor. Por eso es que ustedes cuando vean escrito en forma sintética van a ver NADH, la forma reducida, más protón. Queda alrededor. Un solo protón queda formando parte de toda la estructura, ¿sí? Ustedes ven que acá está resumido. Donde se produce la reducción es, ¿sí? En la nicotinamida. Ustedes ven que acá continúa la ribosa, grupo fosfato, ribosa, adenina, todo el resto de los nucleótidos, ¿sí? Donde se produce ese proceso de reducción para el transporte, la transferencia de esos protones es en el carbono número 4, ¿sí? Con lo cual ya deja de ser un grupo bencénico y un protón libre alrededor. Bien, esa es lo que van a encontrar ustedes como NAD, la coenzima NAD, que nosotros luego a partir de ahora le llamamos NAD, ¿sí? Que es el difosforopidinucleótido o nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Y vimos desde dónde se forma. A ver, ¿qué más podemos decir del NAD? Creo que a eso es todo lo que tenemos. Habíamos salteado acá un grafiquito, ¿sí? Y cuando se hace el espectro de absorción, que ustedes ya vieron que podemos hacer el espectro de absorción midiendo la densidad óptica en función de la longitud de onda, vemos que, ¿sí? La longitud de onda para la forma oxidada, ¿sí? Es a 260 y para la forma reducida es a 340, ¿sí? Esos son los espectros de absorción de las formas oxidadas y las formas reducidas. Entonces, aquí vemos que esta sería la curva de la forma oxidada. Esta es la forma oxidada. Y esta sería la curva de la forma reducida, que es alrededor de 340. Son formas de diferenciar entre cómo se diferenció entre las dos estructuras, ¿no? Bien, eso es el NAD. Otra coenzima que vamos a ver mucho es el flavin nucleótido o riboflavina. La riboflavina, esta coenzima, está asociada a los flavoproteídos debido a que la enzima, ¿sí? Tiene un grupo prostético que está constituido por la riboflavina. Esta es la riboflavina, que es la vitamina B2. Antes se la conocía como lactoflavina o fermento amarillo. La riboflavina es un derivado de la isoaloxacina. ¿Sí? Y acá vemos recordamos un poquito de la teridina, ¿sí? Que es un heterociclo. ¿Sí? Acá vemos que hay una teridina, que
es un heterociclo y que está unido, ¿sí? Está fusionado, ¿sí? Con un grupo bencénico y forma lo que además se une aquí a dos grupos metilos, con lo cual da lugar a la formación, toda esta es la constitución de la isoaloxacina. Por eso dice acá 6, bueno, la numeración empieza aquí, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me dice que es 6, 7, dimetil, dos grupos metilo, isoaloxacina. Toda esa estructura es la isoaloxacina. Unida a un alcohol como es el ribitol, forma lo que es la riboflavina, ¿sí? Que es la vitamina B2. 6,7-dimetil 9-ribitol isoaloxacina porque está unido en el nitrógeno que está en la posición 9. Ahora, nosotros decíamos que las coenzimas están formadas por una base y un azúcar, el nucleócido, ¿se acuerdan? Bien, en este caso, sí, este ribitol no es un azúcar, es un polialcohol, pero se lo considera como como un reemplazo, digamos, estaría en cuenta de no es un azúcar, ¿sí? Es un polialcohol, pero podemos considerar esto como un nucleótido, ¿sí? Viendo la semejanza que tendría con un azúcar. Esa es la diferencia nada más en este nucleócido, que es la riboflavina, que luego se va a unir, también este es un dinucleótido, ¿sí? ¿Sí? A un grupo fosfato y forma el nucleótido. Entonces tenemos aquí un nucleótido y luego tenemos la que ya habíamos visto y que siempre vemos que es la adenina unida ¿sí? al azúcar que es la ribosa, que se une a un grupo fosfato, ¿sí? Ese sería el adenosín monofosfato, que sería el otro nucleótido. Entonces esos dos nucleótidos se unen, ¿sí? Y dan lugar a la formación del flamín adenin dinucleótido, que nosotros vamos a llamar FAD, ¿sí? Entonces, este dinucleótido, ¿sí? Flavin, adenin, dinucleótido. Un segundito. Entonces el FAD, como veíamos aquí ya lo vemos en forma resumida, flavina adenin dinucleótido, más 2 protones, pasa a su forma reducida. Hay una forma de diferenciarlo porque el FAD cuando está en su forma oxidada es amarillo y cuando está en su forma reducida es incoloro. ¿Dónde se produce la reducción? ¿Sí? La unión de los protones se da en el nitrógeno que está en posición 10 y en el nitrógeno que está en posición 1. Ustedes ven, ¿sí? Que acá tenemos la isoaloxacina, entonces tenemos acá la unión del protón en carbono número 10, carbono número 1, ¿sí? Y luego tenemos, ¿sí? El ribitol, fosfato, fosfato, ribosa, adenina, toda la estructura resumida acá. Pero ¿dónde se produce el proceso? Digamos, ¿de qué manera se une a los protones para transportarlos a otras moléculas? Es en el nitrógeno 10 y en el nitrógeno 1. Bien, relacionando un poquito con lo que vamos a ver después y con lo que es la energía potencial, ya estamos viendo dos compuestos como son el NAD y el FAD, nicotinamina adenin dinucleótido y flavina adenin dinucleótido, si en una escala, si tomamos los valores de energía potencial de estas moléculas, el hidrógeno para los sistemas biológicos tiene menos 0,42, el NAD menos 0,28, el FAD menos 0,06 y así va de negativo a positivo, ¿sí? Porque los electrones en un proceso de oxidorreducción van a ir desde el más negativo al más positivo, ¿sí?
el flujo de electrones. Va desde las más negativas a las más positivas. Esto está en relación directa con lo que nosotros vamos a ver cuando veamos cadena respiratoria y ahí veamos la importancia de estas coenzimas en el metabolismo en cadena respiratoria, ¿sí? Solo para dar valores de potenciales de reducción que luego vamos a ver. Esta reacción en el caso de la cadena respiratoria es fuertemente exergónica, ¿sí? Es un proceso denominado de fosforilación oxidativa, ¿sí? Debido a que el ADP más fósforo inorgánico va a pasar a ATP y algunas flavinenzimas pueden separarse por diálisis, bueno, también para dato, variando el pH en el caso de los proteídos, ¿no? Eso no viene al caso, pero bueno, esto es lo que nos interesa que vamos a ver después. En cadena respiratoria. Bien, hasta ahí ya vimos dos coenzimas de gran importancia, NAD y FAD. Ahora tenemos ácido lipónico o tiotácnico. Este para mí es el más sencillito de todos para escribirlo, para todo. Es como que más, sí, como le digo, el más sencillo, como verán en comparación con los otros, ¿sí? Que está constituido por 8 átomos de carbono, para escribirlo más sencillamente, está constituido por 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y tiene un puente bisulfuro, aquí sería entre el carbono 5 y el 8. Ahí hay un puente bisulfuro. Y esta coenzima, el ácido lipónico tiotácnico, interviene en el proceso de descarboxilación oxidativa de los alfa-aminoácidos. En realidad, sí, esto es un disulfuro cíclico. Disulfuro cíclico con un grupo carboxilo en la cadena lateral, ¿sí? Yo lo describí como es fácil recordarnos, pero en realidad es un disulfuro cíclico con un grupo carboxilo en la cadena lateral, ¿sí? Que casi siempre se encuentra, en forma de amida, ¿sí? O unida amídicamente a la proteína enzimática. ¿Eso qué quiere decir? Que acá se va a unir a un nitrógeno, casi siempre, ¿sí? Este anillo, cuando se abre, ¿sí? Se forman dos grupos sulfidrilo. Bien, o sea que ahí va a transportar los protones. Se abre el anillo, se forman dos grupos sulfidrilo. Es muy sencilla esta molécula para recordar. Bien, ese sería el grupo de las coenzimas que intervienen, que acompañan a las enzimas de procesos de oxidorreducción. Luego dijimos que estaban las coenzimas de transferencia, ¿recuerdan? Bueno, esas coenzimas de transferencia son todos aquellos nucleótidos que tienen la propiedad de transferir grupos, como son grupo fosfato, ¿sí? Grupo sulfato y grupo metilo. Y así tenemos el primero de ellos, que es el adenosin trifosfato. ¿Sí? Que ya veníamos viendo, pero que bueno, ahora le vamos a dar un poquito más de importancia, vamos a ver su estructura completa, que ustedes ya la conocen, pero siempre repetimos por la importancia que tiene como molécula con con una gran capacidad de acumular energía. Y en este caso va a ser como transferidora o va a actuar en la transferencia de grupo fosfato. Por eso es considerada coenzima, está dentro de las coenzimas de transferencia. Entonces vemos que tenemos la base, como siempre decíamos, en este caso la base es la adenina. Ay, aquí dice 6 aminopurina, aquí falta el grupo amina en posición 6. Ay, Dios. Bueno, 6 aminopurina, ¿sí? La adenina. Unido a una base, ya vemos, por el nitrógeno 9 y el carbono, el alfa
de la alfa-D-ribosa y luego el carbono 5 unido por unión éster fosfórica, aquí también hay otro error, tiene que estar el oxígeno acá, a los grupos fosfato. Entonces tenemos aquí mejor escrita, ¿sí? Ahí está mejor, el ATP, adenosín trifosfato. Creí que había puesto otra estructura, pero no. Bien, si tiene un grupo fosfato, tenemos el AMP o adenosín monofosfato. Si tiene unidos dos grupos fosfato, adenosín difosfato, y si tiene los tres grupos fosfato, el adenosín trifosfato o ATP. Casi cortó la imagen. Bien, entonces tenemos en este caso el adenosín trifosfato, ¿sí? Que cómo va a ser me está indicando cómo transfiere estos grupos fosfato. El adenosín trifosfato puede transferir, por ejemplo, producirse el corte y transferir un solo grupo fosfato. ¿Sí? Si transfiere un solo grupo fosfato, por ejemplo, si a un hidroxilo de un alcohol, ¿sí? Se va a formar el ADP, ¿sí? ADP, y el grupo fosfato, un éster fosfórico de alcohol. Si cede dos grupos fosfato también a un hidroxilo alcohólico, se va a formar el adenosín monofosfato y un pirofosfato unido al alcohol. Grupo pirofosfato unido al alcohol. También puede ceder esos dos grupos fosfato ¿a qué? A un ácido graso. Y esto vamos a ver cuando veamos lípidos, ¿sí? Entonces tenemos un grupo carboxilo que se une a una larga cadena hidrocarbonada y tenemos un ácido graso. Ese ácido graso, sí, se va a formar un ácido graso activado porque se va a unir, ¿sí? Aquí a este grupo fosfato. Y va a quedar unida al adenosín monofosfato, el ácido graso. Y llamamos ácido graso activado. Y se va a liberar estos dos fosfatos como pirofosfato. Y el último ejemplo es cuando libera los tres grupos fosfato que reaccionan con la metionina. Acá está resumida la metionina, vimos cuando veíamos aminoácidos. Se une en el azufre, ¿sí? La ribosa se une al azufre, ¿sí? Y forma la adenosín metionina. Se liberan dos grupos fosfato como pirofosfato y uno como fósforo inorgánico. Esas son las formas en que transfiere el ATP los grupos fosfato. O sea, puede transferir uno, puede transferir dos o puede transferir los tres grupos. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, que es esta fosforilación de sustrato se da también en cadena respiratoria. Estas reacciones que nosotros para recordar, si estas reacciones de transferencia son catalizadas por enzimas específicas y generalmente están acompañando a las enzimas que denominamos quinasas. Entonces, cuando veamos metabolismo y veamos quinasa, nos vamos a acordar del ATP, que son los que transfieren, sí, ATP. El ATP, entonces, va a actuar como coenzima. Pero está bien. Otra coenzima dentro de este grupo tenemos el del sulfato activo. Bueno, de nuevo vemos que tenemos el sulfato activo, tenemos la base, el azúcar, ¿sí? Y los grupos fosfato. Pero aquí hay una pequeña diferencia a nivel del carbono 3. ¿Sí? A nivel del carbono 3 en el azúcar tiene otro radical fosfórico. Y tiene dos uniones, ¿sí?
tipo oxi, ¿sí? En las cuales está unido. A una el fosfato y otro el radical sulfónico o sulfato. Por eso es que recibe el nombre de sulfato activo. ¿Sí? Entonces tenemos acá, como vemos, el radical sulfónico o sulfato. Este compuesto va a actuar como desintoxicante en algunas sustancias de naturaleza bencénica. Se une y los transforma en atóxicos y se elimina por orina como la formación del ácido fenolsulfúrico. O sea, va a estar el sulfato activo va a estar transfiriendo este grupo sulfato a otras moléculas. O sea, esta coenzima es la que transfiere grupo sulfato, para recordar, ¿sí? En este caso, actuando sobre sustancias que pueden ser de naturaleza tóxica y transformándolas en atóxicas para eliminación por orina. Como decíamos, formando el ácido fenolsulfúrico y el ácido hidroxilsulfúrico. Bueno, nada más eso, una molécula que transfiere grupo sulfato. Ya vimos la de fosfato, vimos la de sulfato y ahora vamos a ver la que transfiere grupo, el otro grupo era el metilo activo. La adenosilmetionina. La metionina sí vemos nosotros que la metionina, nosotros vimos, es el ácido alfa-amino gamma metil tiobutírico, ¿sí? Ya vimos nosotros ya es un aminoácido, que reacciona, ¿sí? Con el ATP para dar la adenosilmetionina. Como vemos, la reacción es entre el carbono número 5 y el azufre, que queda con carga positiva. Y acá vemos ya que se va acomodando, ¿sí? El grupo que nos interesa, que es el metilo. Entonces se forma la adenosilmetionina y decíamos que el ATP, ¿sí? Va a ceder, ¿dónde están los fosfatos? 3 grupos fosfato. Entonces va a quedar la parte de adenosín, ¿sí? La base, el azúcar unido, por lo tanto se van a liberar los 3 grupos fosfato. Y como dijimos, ¿sí? Como pirofosfato y como fosfato. O fósforo inorgánico también van a encontrar por ahí. Bueno, nada más esa es la adenosilmetionina, que es la que tiene la capacidad de transferencia de grupos metilos a sustancias que poseen grupos amínicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Va a reaccionar, ahí vemos, ¿sí? Cómo va a transferir cuando tiene en presencia del ácido guanidinacético, ¿sí? Ahí tenemos el guanidín, la guanina, toda esta parte, ácido guanidinacético, que va a transferir el grupo metilo, porque esa es la función que cumple esta coenzima, y va a dar lugar a la formación de la creatinina. ¿Vieron? Siempre que nos piden análisis, bueno, ahí está la creatinina, ¿sí? Y va a quedar como adenosil homocisteína. ¿Por qué? Porque aquí teníamos, ¿sí? La adenosilmetionina, que va a pasar a adenosilo-homocisteína. Va a transferir, ¿sí? Eso en realidad lo que nosotros queremos ver es cómo transfiere este grupo metilo a sustancias que poseen grupos amínicos. Entonces se forma esa unión. Y esta es la famosa creatinina. Más adenosilo-homocisteína, ya dijimos. Bien. Ya está, esas serían las 3, digamos, más importantes, más conocidas en cuanto a lo que es
transferencia, ¿sí? En vez de adenina, ¿sí? En lugar de la adenina, pueden, ¿sí? Intervenir otras bases cíclicas. Y ahí hacemos un pequeño repaso de algunas bases, ¿sí? Bases púricas y pirimidínicas, ¿sí? Que pueden intervenir en lugar de la adenina. Y bueno, ahí tenemos para recordar la adenina, como decíamos, y que yo me fijaba ahí que estaba equivocado, porque decía 6 aminopurina y no estaba. Entonces, las purinas y las pirimidinas. Dentro de las purinas tenemos la adenina, guanina y la hipoxantina. La diferencia en que la guanina tiene acá el oxi, grupo oxi, y el grupo amino en 2. Entonces, 2 amino, 6 oxipurina. Y la hipoxantina, que es la 6 hidroxipurina. Luego tenemos la citosina, que es 2 oxi, 6 amino, pirimidina. Como dijimos, todas son pirimidinas. El uracilo, 2 oxi, 6 hidroxi, pirimidina. Y la timina, 2 oxi, 2 oxi, 5 metil, 6 hidroxi, pirimidina. Bien, solo para presentar las bases, ¿sí? Que pueden reemplazar a la adenina, como son la guanina, la citosina o el uracilo. Bueno, los nucleótidos ricos en energía, ya vimos cómo actúan, y el ATP va junto con el GTP, guanidintrifosfato, y luego tenemos citidintrifosfato, uridintrifosfato y timidintrifosfato. Esos son los nucleótidos ricos en energía. Bueno, y ya que repasamos un poquito de las bases pirimidínicas y bases púricas, vamos a ver el citidintrifosfato. Ah, no, perdón, primero es el uridintrifosfato. Estoy salteando. Este es el uridintrifosfato. Entonces tenemos, a ver, ¿no quería alguien ingresar? No. El uridintrifosfato, ¿sí? Vemos este y hacemos una pausa. Uridintrifosfato, ¿sí? Ya vimos la base uridín unido siempre al azúcar, ¿sí? Tiene como base el uracilo, unido al azúcar que es la ribosa, y a 3 moles de grupo de ácido fosfórico. ¿Cuál es la función fundamental de esta coenzima, de este uridintrifosfato? Es la biosíntesis de disacáridos. ¿Se acuerdan cuando veíamos un monosacárido más otro monosacárido? Se formaba el disacárido. Bien, ¿quién es el responsable de esa unión de esos monosacáridos para dar lugar a la formación de un disacárido? Es el uridintrifosfato, ¿sí? Entonces el uridintrifosfato se une, por ejemplo, a la glucosa, un fosfato, y forma el uridindifosfato glucosa más el pirofosfato, ¿sí? Y forma uridindifosfato, ¿ven? Uridindifosfato glucosa. Ahí tenemos la glucosa. Que esa es la coenzima, esa es la estructura de la coenzima. Fundamentalmente el uridindifosfato activa o reacciona con la uridindifosfato galactosa para dar lugar, por ejemplo, a la formación de una, si es galactosa más glucosa, de la lactosa, ¿sí? O sea, transfiere. Este es el grupo que transfiere. Entonces, que no habíamos nombrado primero, que transfería grupos como, dijimos, fosfato vimos, sulfato vimos, metilo vimos, y este es el otro grupo que es que transfiere monosacáridos, ¿sí? El uridín trifosfato. Bien, hagamos una pequeña pausa. Porque vamos a seguir
Vamos a continuar con coenzimas porque si no después me queda incompleto y me dicen que no di coenzimas. Así que hacemos una pequeña pausa.